Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Andrew Muñoz y junto con mi compañera Joyce Perilla le vamos a hablar sobre los instrumentos financieros como lo son los pasivos, patrimonios y contingencias. Empecemos. La primera pregunta es ¿cuáles son las principales alternativas a seleccionar de las obligaciones financieras cuando una empresa necesita recursos económicos? Podríamos hablar que pueden optar por préstamos bancarios, donde se recibe fondos con la obligación de pagar intereses. También pueden emitir bonos recibiendo dinero de inversionistas a cambio de promesas de pago futuro. Y de igual manera se puede optar por los arrendamientos financieros que permiten a la empresa usar activos mientras paga cuotas periódicas. Continuamos con cuáles son los instrumentos financieros de pasivos relacionados con los pasivos financieros. Se puede hablar de bonos, préstamos y de pagarés, los cuales representan deudas que la empresa debe pagar en el futuro, ya sea a bancos, inversionistas u otros acreedores. Continuamos hablando de cuáles rubros no son instrumentos financieros relativos a pasivos. Se dice que no todos los elementos financieros relacionados con una empresa son pasivos. Por ejemplo, las cuentas por cobrar que vemos aquí no son pasivos sino activos, ya que esto se debe a que representan derechos de cobro que la empresa tiene sobre terceros en lugar de obligaciones de pago. ¿Cómo se miden las obligaciones financieras? Se dice que se miden de dos maneras, el valor razonable y el costo amortizado. El valor razonable que se utiliza cuando se busca reflejar el precio al que se podría vender una obligación en el mercado actual, y por otro lado el costo amortizado se refiere al valor inicial de la obligación ajustado por los pagos de capital e intereses realizados hasta la fecha. Continuamos con los documentos que soportan las obligaciones financieras. Se dice que las obligaciones financieras deben estar respaldadas por documentos legales que certifiquen la existencia de la deuda. Entre los más comunes encontramos los contratos, que se dice que detallan los términos del acuerdo financiero, las facturas que registran las compras a crédito, y los títulos de deuda como los bonos, que representan compromisos de pago. ¿Cuáles son las diferencias o semejanzas entre pasivo financiero, instrumento financiero y obligaciones financieras? Aquí tenemos un cuadro comparativo con sus definiciones, como por decir el criterio, qué es, sus ejemplos y la relación de los tres aspectos en los que vamos a hacer la comparación, que son los pasivos financieros, el instrumento financiero y la obligación financiera. Se dice que los pasivos financieros, entre las diferencias, son solo deudas, y los instrumentos financieros pueden ser activos como acciones o pasivos como bonos, y las obligaciones financieras son compromisos de pago que incluyen pasivos financieros, pero también otros compromisos como se puede decir como los arrendamientos. Y entre sus más notables semejanzas es que todos estos aspectos están relacionados con la responsabilidad financiera de la empresa, aunque se usan en diferentes contextos. Todos implican que la empresa tiene que manejar sus recursos financieros para cumplir sus compromisos. Y continuamos con la 7, que vamos a hablar de las operaciones repo, que una operación repo es un acuerdo en el que la empresa vende un activo, generalmente títulos de deuda, con el compromiso de recomprarlo a un precio en una fecha futura determinada, se puede decir como una venta con acuerdo de recompra. Es una forma de financiamiento a corto plazo que permite a las empresas obtener mayor liquidez. Y de aquí continuamos con mi compañera Joyce, que les va a seguir respondiendo las demás preguntas. Muchísimas gracias. Buenas noches, mi nombre es Joyce Perilla. El día de hoy les voy a responder las preguntas de la número 8 a la número 14. Vamos a iniciar con la número 8, que nos dice qué es una provisión y cuándo se reconoce. Una provisión es un pasivo de cuantía o fecha incierta y se reconoce cuando la empresa tiene una obligación presente como resultado de un evento pasado.
Es probable que se requiera una salida de recurso para liquidarla y se pueda hacer una estimación fiable de la obligación. La número 9 nos dice por qué conceptos se reconocen las provisiones. Las provisiones se reconocen para cubrir costos esperados en litigios, reestructuraciones y otras situaciones donde la empresa anticipa un gasto futuro, pero no se sabe la cantidad exacta o el momento. La pregunta número 10 nos dice qué es una contingencia. Una contingencia es una posible obligación que depende de, depende de eventos futuros inciertos, como por ejemplo si una empresa enfrenta una demanda podría tener que pagar, si pierde el caso, lo que se revelaría en las notas financieras, pero no se registraría como un pasivo hasta que la obligación sea probable y estimable. En la pregunta número 11 nos dice qué es un pasivo contingente y cuándo se reconoce. Un pasivo contingente es una posible obligación que depende de eventos futuros. No se reconocen los estados financieros, pero sí se van a relevar en las notas a menos de que la probabilidad de pérdida sea remota. En la pregunta número 12 nos dicen qué es un activo contingente y cuándo se reconoce. Un activo contingente es una posible ganancia que surge de eventos futuros inciertos y se va a reconocer en los estados financieros solo cuando es prácticamente seguro que se va a obtener beneficios económicos. Vamos con la pregunta número 13, donde nos dice cuál es la relación entre provisiones y pasivos contingentes. Nos dice que las provisiones son estimaciones de gastos futuros que se registran en un balance general cuando se espera que ocurra y se puede estimar su monto. ¿Qué son los pasivos contingentes? Pues son posibles gastos futuros inciertos que solo se mencionan en las notas a los estados financieros. ¿Cuál es su diferencia? Es que las provisiones se registran como pasivos, mientras que los pasivos contingentes se revelan solo en las notas. En la pregunta número 14 nos dice qué información debe revelar sobre las provisiones y contingencias. Es crucial que las empresas revelen información suficiente sobre las provisiones y contingencias en las notas a los estados financieros. Esto pues incluye la naturaleza o la obligación, las incertidumbres sobre la cuantía o el momento de la salida de los recursos y cualquier posible reembolso. Muchas gracias.